Bueno, voy a presentar algunos datos que sustentan la urgencia y la necesidad del cambio profundo en CONACYT que ya se ha efectuado y sobre él, pues, la nueva legislación que fue propuesta y trabajada durante todos estos años y finalmente aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en días pasados. En esta gráfica les muestro cómo desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del presupuesto de egresos de la Federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos fideicomisos fueron aumentando durante el periodo de Calderón, del licenciado Peña, hasta llegar a 91 cuando nosotros llegamos. Y se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del CONACYT más de 45,000 millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también transnacionales. Tenemos aquí algunas que en conjunto recibieron más de 2,600 millones de pesos de presupuesto del pueblo de México, de recursos del pueblo de México para pues subvencionar y magnificar sus ganancias. Kimberly-Clark, FEMSA, Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, Proftec, Intel. Y además, todas estas transferencias a fondo perdido y asimismo fueron beneficiadas otras miles, casi 3,000 en total, empresas. Las transferencias, además, en la siguiente vemos, contaron con la participación, podríamos decir complicidad, para habilitar y legitimar estas transferencias de instituciones de educación superior públicas del país y también privadas. Las que más recursos recibieron fue el Tecnológico de Monterrey, a la cabeza, el CIATQ, un centro público de investigación, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el CIMAB, entre muchas otras. Aquí está la forma en que se triangulaban estas transferencias y las empresas no solamente recibían estos recursos sobre texto de la innovación a fondo perdido, sin que, como veamos, tuviera ningún beneficio para el país, sino además recibían de regreso recursos a partir de las instituciones de educación superior en forma de talento, de apoyos para su negocio, es decir, una subvención sobre texto de la innovación de entidades privadas utilizando al CONACYT como entidad pública para facilitar todo este procedimiento. Adelante. A través de los FOMICs, 35 fideicomisos, se canalizaron millonarios recursos habilitados por, entre otras, una asociación civil que también recibieron recursos y dejando sin atender prioridades estatales, destinaron una gran cantidad de recursos, alrededor de 14,000 millones de pesos, para elefantes blancos de proyectos, falsas ciudades del conocimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas suntuosas edificaciones que o no se han utilizado o están subutilizadas o están siendo utilizadas para fines que no son los que tiene el CONACYT o no tenía antes el CONACYT. La que sigue, por favor. Bueno, y no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época pues neoliberal, desviando sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos. Y bueno, sin entrar en detalle, podrán ver ahí pues nombres destacados de personas como María Amparo Casar, el propio director general. El primero fue, bueno, el anterior a Sergio López Ayón, el propio exdirector general del CONACYT, y pues estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, aparece también ahí
el TEC de Monterrey, y una habilitación de transferencias de talento a instituciones como el INAI, el INE, en fin, e inclusive un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia. Ahí aparecen también nombres destacados. La que sigue. Y bueno, ¿cuál fue el resultado, por ejemplo, neto del sexenio pasado, después de todas estas transferencias y este desvío de la capacidad de CONACYT a favor de intereses creadas? Que se gastó, sí, muchísimo más, se erogó a través de CONACYT, pero México bajó 16 lugares justamente en la finalidad que se utilizó para legitimar estas transferencias en innovación, en resultados de innovación. México disminuyó a nivel global. Esto implica también a todas estas empresas que recibieron todos estos recursos, es decir, fue un fracaso rotundo.